Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar del método de variación de parámetros para resolver ecuaciones diferenciales. Este método se usa para resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de orden superior. Y bueno, primero vamos a hacer un repaso de una ecuación diferencial de primer orden. Anteriormente se vio que la solución general de una ecuación diferencial lineal de primer orden, que es de este tipo, de y en dx, aquí está la primera derivada, por eso es de primer orden, más p de x por y es igual a f de x. Esto, bueno, recordamos que hay dos características para que la ecuación diferencial sea lineal. Aquí, en este caso, p de x y f de x son continuas en un intervalo i. P de x es el coeficiente que acompaña a la y, o la función coeficiente. Y f de x es la función a la que está igualada la ecuación diferencial. Y va a ser igual, o la solución de esta ecuación diferencial va a ser igual a Euler elevada a la menos integral de p de x, que multiplica a la integral de Euler a la integral de p de x por f de x, diferencial de x, más una constante de integración multiplicada por el Euler, elevada a la menos integral de p de x. Ahora 2 tiene la forma y es igual a la solución complementaria más la solución particular, donde la solución complementaria es igual a la constante 1 multiplicada por Euler elevada a la integral de menos p de x. Esta es una solución de esta ecuación diferencial, la ecuación lineal, pero homogénea. La homogénea es la que está igualada al 0. Y la solución particular es igual a Euler elevada a la menos integral de p de x multiplicada por la integral de Euler elevada a la integral de p de x por f de x de x. Y es una solución particular de 1. Solución particular, solución complementaria. Con el propósito de obtener un método adicional para resolver ecuaciones lineales no homogéneas de orden superior, se deducirá una vez más 4. O sea, esta la vamos a deducir mediante un método conocido como variación de parámetros. Supóngase que y1 es una solución conocida de 3. Esto es, derivada de y1 con respecto de x es igual a p de x por y1 igual a 0. Se demostró en la sección 2.5 que y1 es igual a Euler a la menos integral de p de x, es una solución. Y puesto que la ecuación diferencial es lineal, su solución general es y es igual a c1 por y1 de x. La variación de parámetros consiste en hallar una función u1 tal que yp, o la solución particular, será igual al producto de esa función u1 multiplicada por y1, sea una solución particular de 1. En otras palabras, reemplazamos el parámetro c1 por una variable u1. Sustituyendo yp es igual a u1 por y1 en 1, que es esta, la primera ecuación, resulta derivada con respecto de x del producto de u1 por y1 más p de x por el producto u1 y1 es igual a f de x, o sea, estamos sustituyendo yp. Nos va a quedar aquí u1 por la derivada de y1 con respecto de x más y1 por derivada de 1 con respecto de x. O sea, la derivada de un producto. Derivas una función, en este caso y1, mantienes la otra sin derivar. Más, derivas la otra función multiplicada por el y1 sin derivar, en este caso. Y p de x, bueno, aquí está un producto de tres funciones, p de x, u1 y y1. Entonces dice que estos dos términos, la derivada de y1 con respecto de x más p de x por y1, estos, aquí factorizado en u1, más y1 por derivada de 1 con respecto de x es igual a f de x. Dice que estos dos términos deben de ser 0. De tal manera que y1 por la derivada de u1 con respecto de x es igual a fx.
Separando las variables se encuentra. Del lado izquierdo dejan la derivada de 1. Del lado derecho está f de x dividida entre y1 de x multiplicada por el diferencial de x. Separan las variables, integran ambos lados de la ecuación, o sea, resuelven la ecuación diferencial. Y obtenemos que 1 es igual a la integral de f de x entre y1 de x con respecto de x. De lo cual se deduce que y es igual a u1 por y1 es igual a y1 por la integral de f de x entre y1 de x diferencial de x. Ecuaciones de segundo orden. Para adaptar el procedimiento anterior a una ecuación diferencial lineal de segundo orden, es decir, donde ya se va a involucrar una segunda derivada, ponemos la ecuación 5 en la forma general. La forma general o la forma estándar involucra que el coeficiente que acompaña a la derivada más alta, en este caso a la segunda derivada, sea un 1. ¿Qué tenemos que hacer para poner en la forma estándar? Pues dividir toda la ecuación diferencial entre el coeficiente que acompaña a y' o a la segunda derivada, de manera que la segunda derivada nos queda acompañada por un 1. Aquí se supone que p de x, q de x y f de x son continuas en algún intervalo y la ecuación 6 es el análogo de 1. Como se sabe, cuando p de x y q de x son constantes, no tenemos ninguna dificultad en escribir la solución complementaria. Supóngase que y1 y y2 forman un conjunto fundamental de soluciones en I, de la forma homogénea asociada de 6. Esto es, y1' más p de x por y1' más q de x por y1 es igual a 0 y y2' más p de x por y2', o sea la primera derivada, más q de x por y2 es igual a 0. Definición. ¿Qué es un conjunto fundamental de soluciones? Conjunto fundamental de soluciones. Se llama así al conjunto fundamental de soluciones en un intervalo I a cualquier conjunto de funciones y1, y2 y así sucesivamente hasta y enésima de n soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n en el intervalo I. Sean y1, y2 y así sucesivamente hasta y enésima un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n en un intervalo I. Entonces, para cualquier solución y de x de 3, o sea, de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n, pueden encontrarse constantes C1, C2, C enésima, tales que y va a ser igual a constante 1 por y1 de x más constante 2 por y2 de x y así sucesivamente hasta Cn por yn de x. Ahora preguntamos, ¿es posible encontrar dos funciones u1 y u2 de modo que la solución particular sea igual a u1 por y1 más u2 por y2? Sea una solución particular de 6. De 6 es esta. ¿Sí? Ya en la forma general, la ecuación lineal no homogénea de segundo orden. Observe que esta suposición para la solución particular equivale a suponer que la solución complementaria es igual a C1 y1 más C2 y2. Pero se ha reemplazado C1 y C2 por parámetros variables U1 y U2. Debido a que se busca determinar dos funciones desconocidas, la razón nos indica que se necesitan dos ecuaciones. Como en la presentación introductoria que nos llevó a descubrir 4, una de estas ecuaciones resulta de sustituir yp es igual a u1 y1 más u2 y2 en la ecuación diferencial dada. La otra ecuación que se impone es y1 u1' más y2 u2' igual a 0. Esta ecuación es una suposición que se hace para simplificar la primera derivada y por consiguiente la segunda derivada de y p de la solución particular.
Utilizando la regla del producto para diferenciar YP se obtiene. La primera derivada de la solución particular va a ser igual a U1 por la derivada de Y1 más Y1 por la derivada de U1 más U2 por la derivada de Y2 más Y2 por la derivada de U2. Y esto es igual a U1 por Y1' más U2 por Y2' más Y1 por U1' más Y2 por U2'. La solución particular, la derivada de la solución particular va a ser igual a U1 por Y1' más U2 por Y2'. Aquí marca 0 de 7. Este producto, la suma de estos dos productos, dice que es igual a 0. Por eso se simplifica. Estos dos términos los sustituye por 0. Así llega a Y, la solución particular, a la primera derivada de la solución particular. Continuando, se halla que la segunda derivada de la solución particular es igual a U1 por la segunda derivada de Y1 más la primera derivada de Y1 por U1' más U2 por la segunda derivada de Y2 más Y2' por U2'. La sustitución de estos resultados en 6 nos conduce a Y'P más P por Y'P más Q por Y'P es igual, y sustituimos aquí todos los términos que ya tenemos. O sea, en lugar de Y'P vamos a sustituir estos 4 términos. Aquí están. Vamos a tener P por Y' de P. Ya tenemos aquí Y' de P, que son estos dos términos. Los multiplicamos por P, fíjense. Y más Q por Y'P. Entonces Y'P son estos dos términos. Aquí también están multiplicados cada uno por Q. Y esto dice que U1 queda ya factorizada, multiplicada por estos 3 términos, los cuales incluían a 1, por eso se pudieron factorizar. Y esto es un 0. ¿Sí? Asimismo, U2 también se factoriza U2 de 3 términos. Y este, a su vez, también es un 0. De acá. ¿Sí? Y entonces nada más nos quedan estos dos términos. Y1', U1' más Y2', U2' igual a f de x. En otras palabras, U1 y U2 deben de ser funciones que también satisfagan la condición. Y1' por U1' más Y2' por U2' es igual a f de x. Las ecuaciones 7 y 9 constituyen un sistema lineal de ecuaciones para determinar las derivadas U1' y U2'. Esta es la 7. Y esta es la 9. Entonces ya las acomodan aquí, el sistema lineal de ecuaciones, que tenemos dos incógnitas. Entonces tenemos Y1 por U1' más Y2 por U2' igual a 0. Es la primera ecuación. La segunda ecuación del sistema es Y1' por U1' más Y2' por U2' es igual a f de x. Y bueno, aquí resolviendo por la regla de Cramer, llegamos a que U1', la primera de nuestras incógnitas de este sistema lineal, es igual a W1 entre W. Y U2' a su vez es igual a W2 entre W. Donde estos W's son distintos y se conocen como el W solo, sin subíndice, se conoce como el Gronskiano. Y aquí indica que es igual al Gronskiano. El Gronskiano es igual a Y1. En el primer renglón vamos a tener Y1 y Y2. Y en el segundo renglón vamos a tener su primera derivada de cada uno. W1 es igual a 0 en el primer renglón, ya Y2. Y en el segundo vamos a tener f de x, que es a lo que está igualada nuestra ecuación. Y la segunda derivada de y2. Y asimismo, w2 va a ser igual a y1 en el primer renglón y 0. Y en el segundo renglón vamos a tener y1' o la primera derivada de y1 y f de x. El determinante w se reconoce como el Gronskiano de y1 y y2. Por la independencia lineal de y1 y y2 en I, se sabe que el Gronskiano de y1 y y2
debe ser distinto a 0 para toda x en el intervalo, para que sean linealmente independientes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con un determinante? Si las ecuaciones se están repitiendo o son múltiplos, esta ecuación de esta segunda, el determinante va a ser distinto de 0. Si es 0, entonces nos asegura, debe ser distinto de 0 precisamente para asegurarnos de que no se están repitiendo las ecuaciones, de que no son múltiplos. Si es 0, eso nos asegura que las ecuaciones son múltiplos. Ok, definición, el Gronskiano. El Gronskiano dice, el siguiente teorema proporciona una condición suficiente para la independencia lineal de n funciones en un intervalo. Se supone que cada función es diferenciable por lo menos n-1 veces. Criterio para funciones linealmente independientes. Supóngase que f de 1, f de 2 y así sucesivamente hasta f enésima tiene al menos n-1 derivadas. Si el determinante, este es el determinante, en el primer renglón tenemos todas las funciones, en el segundo renglón tenemos la primera derivada de esas mismas funciones y así sucesivamente hasta llegar a la derivada de n-1. Es diferenciable si este determinante es diferente de 0, por lo menos en un punto del intervalo i, entonces las funciones f1, f2 y f enésima son linealmente independientes en el intervalo. ¿Qué quiere decir? Que lo contrario, si el determinante es igual a 0, entonces tenemos que no son linealmente independientes, más bien son dependientes, o sea que hay múltiplos, una función es múltiplo de otra. El determinante del teorema anterior se representa por W de f de 1, f de 2 y hasta f enésima, y se llama el Gronskiano de las funciones. Resumen del método. Normalmente no es buena idea memorizar fórmulas en lugar de entender un procedimiento. Sin embargo, el procedimiento anterior es demasiado largo y complicado para usarse cada vez que se desee resolver una ecuación diferencial. En este caso, resulta más eficaz usar simplemente las fórmulas de 5. Así que para resolver esta ecuación diferencial de segundo orden, que es no lineal, es lineal no homogénea, para que sea lineal tiene que cumplir con las dos características de las ecuaciones lineales, que involucra el grado de las derivadas y de la misma variable dependiente y, que el grado tiene que ser 1. Y también la segunda característica para que sea lineal, bueno, es que las funciones coeficientes que acompañan a la y a sus derivadas sean en función de x, no en función de y, no en función de la variable dependiente, y que también la función a la que esté igualada la ecuación diferencial, en este caso g de x, sea únicamente en función de x. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial lineal no homogénea, primero se encuentra la función complementaria, que es yc. Esta función complementaria es igual a una constante, a la constante 1 por y1 más constante 2 por y2. Y luego, ya que tengamos la función complementaria, vamos a calcular el Gronskiano de y1 y y2. Dividiendo entre a2, se escribe la ecuación en la forma estándar. O sea, la ecuación de la forma estándar nos pide que la ecuación diferencial, en este caso la y' está acompañado por un 1. Para eso vamos a dividir toda la ecuación diferencial entre A2. Ya que está en la forma estándar, se encuentra U1 y U2 integrando U1' o la derivada de 1 y la derivada de U2. En este caso, la derivada de U1 está definida como W1 Gronskiano 1 entre Gronskiano. Y la derivada de U2 está definida como el Gronskiano 2 entre Gronskiano, donde W1 y W2 se definen como en 6, o sea, ya los hemos definido anteriormente, son estas. Una solución particular es YP, o solución particular, es igual a 1 por Y1 más U2 por Y2, o sea, nosotros vamos a calcular la derivada de 1 y la derivada de U2, las integramos y de ahí vamos a obtener U1 y U2, que simplemente las vamos a multiplicar por Y1 y por Y2. Entonces, la solución general de las ecuaciones es
Y es igual a la suma de la solución complementaria, la que obtenemos de las raíces de la ecuación homogénea asociada, más la solución particular, que es la que obtenemos con U1Y1 más U2Y2. Ok, y de ahí ya seguimos con los ejemplos correspondientes a este tema. Ecuaciones de orden superior. Ecuaciones de orden superior, el método que se describió para ecuaciones diferenciales no homogéneas de segundo orden. Se puede generalizar a ecuaciones lineales de enésimo orden que se han escrito en forma estándar. O sea, aquí ya no importa o ya no nos vamos a limitar a ecuaciones de segundo orden que tengan una segunda derivada, sino pueden tener una tercera, una cuarta, pero siempre sí tienen que ser lineales y no homogéneas. Dice, si la solución complementaria es igual a C1Y1 más C2Y2 y así sucesivamente hasta Cn es la función complementaria para 13, entonces una solución particular es. ¿Sí? Aquí vamos a tener tantos elementos como raíces tenga la función. Si es de tercer orden, pues vamos a tener 3 raíces. Si es de cuarto orden, vamos a tener 4 raíces. Entonces, una solución particular es U1 por Y1 más U2 por Y2 y así sucesivamente hasta UN por YN. Donde los UK' y donde K es igual a 1, 2 y hasta N se determinan por las ecuaciones. O sea, vas a tener más ecuaciones en tu sistema de ecuaciones. Las primeras n-1 ecuaciones de este sistema, al igual que y1, u1' más y2, u2' igual a 0, en 7 son suposiciones que se hacen para simplificar la ecuación resultante después de que la solución particular es igual a u1 y1 y así sucesivamente hasta u enésima y enésima. Se sustituye en 13. En este caso, usando la regla de Cramer, se obtiene. Aquí cada UK', UK'ésima prima va a ser igual a WK entre W, donde K va a ir desde 1, 2 hasta N. Dice donde W es el gronskiano de Y1, Y2, Yn y WK es el determinante que se obtiene al reemplazar la k'ésima columna del gronskiano por la columna formada por el lado derecho de 10, es decir, la columna que consta de 0, 0, 0 y f de x. Cuando n es igual a 2 se obtiene la ecuación 5. Cuando n es igual a 3 la solución particular será U1, Y1 más U2, Y2 más U3, Y3, donde Y1, Y2 y Y3 constituyen un conjunto linealmente independientes de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada. Y U1, U2 y U3 se determinan a partir de, aquí viene, esto específicamente para el caso de una ecuación diferencial de tercer orden que involucra una tercera derivada. Sería U1' o la derivada de 1 es igual a W1 entre W. U2' o la derivada de U2 es igual a W2 entre el gronskiano. U3' es igual a W3 entre el gronskiano. Y aquí se define W1, W2, W3 y el gronskiano, fíjense. ¿Sí? ¿Qué particularidades tienen cada uno? El primer renglón, bueno, en el caso de W1 es 0, Y2, Y3, que sería este Y2 y Y3 se obtienen de las raíces de la ecuación homogénea asociada. En el segundo renglón serían sus primeras derivadas y en el tercer renglón las segundas derivadas de las funciones Y2 y Y3. En la primera columna tenemos 0, 0 y f de x. Y así mismo se va cambiando. Para W2 la que se cambia es la segunda columna. Y1 y Y3 se mantienen iguales, con Y1 y Y3 respectivamente, y sus derivadas. Y W3 igual. Aquí se va a reemplazar la tercera columna por 0, 0 y f de x. Y la columna 1 y 2 se mantienen con la función Y1 y Y2 y sus derivadas correspondientes. Y el gronskiano, por su parte, va a ser igual a el primer renglón. Vamos a tener las raíces, la función Y1, Y2, Y3. En el segundo, sus primeras derivadas. Y en el tercer renglón, sus segundas derivadas. Comentarios.
La variación de parámetros tiene una ventaja particular sobre el método de coeficientes indeterminados en cuanto a que siempre produce una solución particular, YP, siempre y cuando se pueda resolver la ecuación homogénea asociada. Este método no se limita a una función f de x, que son una combinación de las 4 clases que se listan en la página 141. Como se verá en la siguiente sección, la variación de parámetros, a diferencia de los coeficientes indeterminados, es aplicable a ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes variables. 2. En los problemas siguientes, no dude en simplificar la forma de la solución particular, dependiendo de cómo se encuentren las antiderivadas, U1' y U2'. Es posible que no se obtenga la misma YP que se da en la sección de respuestas. Por ejemplo, en el problema 3 de los ejercicios 4.6, tanto la solución particular es igual a 1/2 de seno de x menos 1/2 de x coseno de x, como la solución particular es igual a 1/4 del seno de x menos 1/2 de x coseno de x. Son respuestas válidas ambas. En cualquier caso, la solución general es igual a la solución particular más la solución complementaria. Y se simplifica a y es igual a C1 coseno de x más C2 seno de x menos 1/2 de x coseno de x. O sea, aquí las constantes pueden variar. Depende de cómo hayas hecho el proceso de integración. Bien, y de ahí ya seguimos con los ejercicios.